Bendiciones abundantes para todos mis amados hermanos y hermanas de la Keilah de Yahushua, para cada uno de ustedes que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo en vivo desde cabina aquí en Congregación Bethesda para Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Hoy en su programa de radio que se intitula Encontrando al Mesías en la Torá, y como es costumbre, cada miércoles por Radio Shalom a las 8 a.m. horario pacífico. Y también nos puedes encontrar en las diferentes redes sociales como lo que es YouTube, Telegram, WhatsApp, Facebook, Aleluya, y lo que es en nuestra página el www.elyosoy.com. Aleluya, y vamos a enviar saludos y bendiciones aprovechando este tiempo y estas ondas radiales de Radio Shalom para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestros amados Morim Berroim, pastores y maestros y directores en lo que es Asambleas Alfa y Omega Incorporado en el sur de Los Ángeles, California, que nos da cobertura a lo que es Congregación del Yo Soy, a Radio Shalom, a la Keilah de Yahushua, al Instituto de las Raíces Hebreas y a los diferentes ministerios que estamos por todo este Olam, incluido Congregación Bethesda aquí en México. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados amigos y mentores, pastores y maestros, a Jarón Morales y su amada esposa, nuestra mora, Araceli de Morales. También enviamos saludos y bendiciones a todos los hermanos que nos sintonizan en cualquier rincón de este Olam, de este mundo. Bendiciones para todos. Aleluya. Así como para el cuerpo de maestros que comparten sus enseñanzas y también tienen su programa radial, su tiempo de radio. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno. Bien, mis amados, hoy quiero entrar en una charla con cada uno de nosotros, con cada uno de vosotros, aprovechando estos tiempos, estos medios. Y a esta charla le intitulé, o quiero hablar sobre el tema de la caída del hombre. La caída del hombre, y obviamente esto nos lleva a la caída en la transgresión. En la transgresión al mandamiento, la instrucción que el eterno Jehová Sebaot le dio al primer hombre que creó sobre esta Olam, sobre esta tierra. Efectivamente estamos hablando de Adán. La transgresión de Adán, el primer hombre, y obviamente la primera mujer, Java, Eva. Y vamos para allá con el favor del Eterno, que Él sea obrando con poder en nuestra vida, haciéndonos comprender cómo ha sido la caída del hombre. A veces juzgamos de manera cruel esa escena de la transgresión comiendo del fruto prohibido y juzgamos desfavorablemente a Adán y a Eva. Pero creo que si usted y yo hubiéramos estado en la condición de ellos, de igual manera hubiéramos transgredido, de igual manera el enemigo nos hubiese engañado, como lo ha hecho tantas veces. Pero bueno, hoy vamos a juzgarlos de manera positiva. Vamos a ver de manera espiritual lo que nos dice la bendita Torá, gloria al Eterno, y también los sabios de Torá, aleluya. Y vamos para allá, quiero que entrar en materia. Nuestra charla es la caída del hombre. ¿En qué cayó? En transgresión, en pecado, y obviamente hubo una justa retribución a esa transgresión. Vamos a ver ahí lo que fue comiendo el fruto prohibido. Cuando nosotros leemos un libro de nuestros amados hermanos de Yehudá, lo que es el Talmud, podemos encontrar una descripción, cómo nos presenta los sucesos que ocurrieron ahí en el jardín del Edén, desde que fue creado Adán hasta que fue expulsado junto con Java, con Eva, de lo que conocemos como el paraíso, de ahí del gran Edén. El primer punto es que el Eterno, según el Talmud, el Eterno, Jehová Sebaot, juntó polvo de la tierra, de los 4 puntos cardinales.
El punto número 2 es de que el Eterno Jehová Sebaot formó una masa corpórea. Punto número 3, formó los miembros en esta masa corpórea. Posteriormente le confirió un alma. Por eso fue Adán un alma viviente. Bendito sea nuestro abacados. Posteriormente lo pone de pie. Como punto consiguiente, Adán, el hombre, pone nombre a todos los animales que el Eterno había creado. Y también el Eterno hace caer en sueño profundo, dormir sueño profundo a Adán, y retira de su costado una porción de él y crea, forma a Java, a Eva, a la mujer. Paso siguiente es que el hombre y la mujer cohabitan. Luego podemos ver también, posteriormente viene el nacimiento de Caín y de Hebel, de Abel, su hermano. También podemos observar aquí cuando el Eterno les da las instrucciones de no comer del fruto del árbol de la ciencia y de la sabiduría, del conocimiento. Y vemos que transgreden y comen de ese fruto prohibido. Y bueno, son sentenciados de ser exiliados, de ser expulsados del Gran Edén, y posteriormente se lleva a cabo la expulsión y son echados fuera del Gran Edén como pago a la transgresión, a la Torah, a la instrucción que el Eterno les dio de no comer del fruto de ese árbol. Pero quiero que vayamos ahí a la bendita Torah. Vamos a abrir nuestro Sefer Torah y vamos a lo que es el Sefer de Bereshit, libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1. Y vamos a entrar en esta charla. Aquí nos explica la bendita Torah, nos da detalle y nos hace saber que la serpiente, que es el Hasatán, el diablo, el Satanás, como se conoce en la esfera espiritual, era la más astuta de todos los animales silvestres que el Eterno Jehová Sebaot creó. Y esta serpiente le dijo a la mujer, habló con ella, tuvo esa capacidad, y le hizo una interrogante, y le dijo, así que Elohim dijo que no coman de ninguno de los árboles del jardín. Fíjese cómo la fue enredando. Y dice, ¿del fruto de los árboles del jardín podemos comer? Claro que sí, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Elohim, no coman de él, ni lo toquen, no sea que mueran. Entonces aquí nos dice Rashi, que esto sucedió en rigor de verdad. No tenían prohibido tocar el árbol, tan solo tenían prohibido comer del fruto de ese árbol, como lo podemos leer en lo que es el capítulo 2, verso 17. Ahí está la instrucción que el Eterno le dio a Adán. El Eterno habló con Adán, a él le dio la instrucción. Entonces no se la dio directamente a Eva, ya fue Adán quien le pasó la instrucción a Eva. ¿Pero qué hizo la mujer? Extendió la prohibición y dijo que no solamente no se podía comer, sino que no se podía tocar el árbol. Y de ahí la serpiente se agarró, dijo entonces la serpiente a la mujer, no morirán, no, eso no es cierto, no morirán si comen del árbol. Lo que pasa que Elohim sabe que el día que ustedes coman del fruto de ese árbol serán abiertos sus ojos y serán como Elohim. Y nos dice Rashi, creadores de mundos, conocedores del bien y del mal. Y Elohim quiere ser y tener solamente la exclusividad para él. Por eso no permite que ustedes coman del árbol del conocimiento. Entonces cuando la mujer, cuando Java vio, entonces estas palabras la sedujeron, porque ella deseaba cumplir bien su rol para lo que fue creada, para lo que fue tomada de Adán, para lo que fue creada. Y comió de ese fruto, comió del fruto de ese árbol,
porque vio que era bueno para comer, y así poder equiparse y tener las capacidades para realizar sus funciones en este olam. Entonces cayó en tentación porque era tentador a los ojos, porque comiendo de ese fruto, de ese árbol, se abrirían los ojos, y que el árbol era propicio para lograr conciencia acerca del bien y del mal. Entonces, confiadamente tomó del fruto y lo comió, y le dio de comer también a su esposo que estaba con ella, y también él comió. Le dio a él, nos comenta Rashi, para evitar morir ella sola, y que él sobreviviese. Entonces también le dio a comer. Y él, que es el que había recibido el mandamiento, decidió comer también, porque él había dicho, ella será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ahora es carne de mi carne, hueso de mi hueso y sangre de mi sangre. Entonces, cuando él sabía que su mujer, que Eva, iba a morir, él decidió también comer del fruto para morir igual que ella. De ahí vemos el cuadro de amor y fidelidad de Adán hacia su mujer Java, a Eva. Entonces él también comió. Y bueno, así fue la transgresión. Se consumó la transgresión al mandamiento, a la instrucción de Jehová Sebaot. Y por consecuencia a esto fueron abiertos sus ojos. Los ojos de ambos fueron abiertos y asumieron que estaban desnudos. Posteriormente a esto cosieron hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos. Y de pronto oyeron la voz de Jehová Sebaot en lo alto. Y estaban ahí. La voz estaba expandiendo por todo el jardín hacia el oeste. Y entonces el hombre y la mujer se ocultaron, se escondieron, les dio vergüenza. Y trataron de esconderse de la presencia de Jehová Sebaot entre los árboles del jardín. Pero entonces Jehová Sebaot, el eterno Rey de la Gloria, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Evidentemente Jehová Sebaot sabía dónde estaba Adán. Y la pregunta intenta abrir un diálogo, una puerta para el arrepentimiento de Adán, porque a él se le dio la instrucción, a él como cabeza. A él se le dio la instrucción para que él se la hiciera saber a su mujer. Entonces el Eterno le habla al hombre y le dice, ¿dónde estás? Algunos comentaristas de la bendita Torá ven en esta pregunta una pregunta retórica. El constante planteo del Eterno al hombre, de preguntarle ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Cuál es tu posición espiritual? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Con qué propósito vienes? ¿Dónde estás parado y hacia dónde vas? ¿O no lo sabes? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Supérate, trasciende tus propias limitaciones humanas, descubre tus potenciales espirituales. Continuamos acá con el verso 10. Entonces él respondió, Adán respondió, escuché tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo y me escondí. Entonces el Eterno le pregunta, bueno, dime, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Cómo fue que tú incorporaste el concepto del bien y del mal? Replicó el Eterno, ¿acaso comiste del árbol del cual te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, bueno, pues la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La mujer que tú me diste, echándole la culpa y siendo responsable del Eterno, ella me dio de comer y yo comí. Entonces no tenían prohibido tocar el árbol, solamente tenían prohibido comer del fruto de ese árbol. Pero la mujer extendió la prohibición, y esto fue un hecho que el enemigo aprovechó para ocasión y hacerla caer. ¿Por qué? Porque la bendita Torá nos dice, e incluso el Brit Hadashah, que ni le aumentes ni le quites a la Torá. A lo que es la instrucción, los mandamientos del Eterno no le puedes aumentar ni le puedes disminuir porque viene una justa retribución a ese aumentarle. Entonces tenemos que respetar tal y cual el Eterno nos da los mitzvot, los mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas y cumplirlos a cabalidad.
Entonces cuando le aumentamos o le disminuimos eso, el enemigo lo toma como ocasión, le damos un derecho legal. ¿Por qué? Porque él es experto en transgiversar la palabra, él es experto en la mentira, él es experto en el descrédito. Entonces tenemos que hacer tal y cual el Eterno nos ha instruido. Bendito sea nuestro abacados. Entonces la serpiente persuadió a hacerlo para demostrarle que nada malo le ocurriría. Dijo entonces la serpiente a la mujer: así como nada malo te ha de ocurrir al tocar el árbol, nada malo te ocurrirá si comes de su fruto. Y en efecto, nada malo ocurrió al tocar el árbol, pues no había ninguna prohibición contra tocarlo. Entonces cuando el enemigo le dijo a Eva: Ira, tócalo, y ahora toma del fruto, ¿qué te pasó? Nada, ahora cómelo. Y ella lo comió. Entonces debemos ser cuidadosos en la manera en que nosotros percibimos el mensaje, el mandamiento, y cumplirlo a cabalidad. Bendito sea el Eterno, para no darle pie al enemigo de que nos trate de enredar. Podemos también ver bien ahí un comentario al verso 7 de Rashi, un jajam, un sabio de Torah, que dice: asumieron que estaban desnudos. En lo que es el verso, en el capítulo 2, verso 25, leemos que estaban desnudos, pero que no se avergonzaban. En cambio ahora, después de haber comido del fruto del árbol del conocimiento, la conciencia adquirida del bien y del mal se manifiesta en la vergüenza que experimentan uno ante el otro, y por eso se cubren. Entonces aquí nos está indicando que la transgresión a un mandamiento del Eterno ocasiona o da por fruto la vergüenza. Al transgredir los mandamientos del Eterno, al pecar, el pecado genera vergüenza en nuestro ser. Entonces, el cuerpo se avergüenza ante el alma porque sabe que solo puede ofrecer lo perecedero. Y el alma se avergüenza ante el cuerpo porque se da cuenta que ha cedido a la tentación. Entonces la vergüenza es una manifestación natural del choque de la esencia BS contra la apariencia. Cuando usted y yo podamos lograr que nuestro cuerpo y nuestro nefes, nuestra alma, estén embarcados en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo anhelo, en un mismo deseo, en un mismo objetivo, seremos alineados legítimos con el Eterno. Y esa legitimidad solamente se logra a través de la bendita Torah. Solamente la obediencia a la bendita Torah, llenos del Ruach HaKodesh, nos pueden brindar esa legitimidad de que es de un origen meramente divino. Y esto por medio de la emuná. Ahora quiero invitarte a lo que es el libro de Yacer. No el libro de Yacer. El libro de Yacer nos explica más cortamente. Quiero invitarte, vamos rápidamente a lo que es el Sefer, lo que es el libro de Adán y Java. Quiero llevarte un poquito ahí, si nos da tiempo, con favor del Eterno. Fíjese lo que dice ahí esta parte. Cuando Adán y Eva lloraron por haber salido del gran Edén, porque salieron de su casa. Y de hecho, cuando Adán miró a su carne, que su carne había sido alterada, lloraba amargamente junto con Eva por lo que había hecho, por la transgresión. Y entonces ellos caminaron y se dirigieron suavemente hacia abajo en la cueva de los tesoros, el lugar que el Eterno les designó. Y cuando la vieron, Adán gritó sobre sí mismo y dijo: Eva, mira esta cueva, parece una cárcel de castigo para nosotros en este mundo. ¿Qué es esto en comparación al jardín donde estábamos? No hay aquí tanta estrechez comparándola con el espacio que tiene todo lo demás de donde salimos. ¿Qué es esta piedra por el lado de los huertos? ¿Cuál es la oscuridad de esta caverna en comparación con la luz del Gan Edén? ¿Qué es esta cornisa de roca que protege a esta vivienda en comparación con la misericordia del Eterno que nos rodeaba y nos cobijaba? ¿Cuál es el suelo de esta cueva en comparación con el jardín del Edén,
esta tierra está llena de piedras, en cambio en el jardín estaban plantados todo tipo de árboles frutales y deliciosos. Entonces dijo Adán a Eva: nuestros ojos antes miraban a los ángeles. Antes podíamos mirar al cielo y los ángeles estaban alabando ahí arriba. Y ellos también nos podían mirar a nosotros. Y podíamos estar mirándonos el uno al otro. Podíamos ver el reino de los cielos y podíamos vivir en el reino de los cielos. Pero ahora no vemos como lo hacíamos antes. Nuestros ojos se han vuelto de carne y no pueden ver como antes. Dice de nuevo Adán a Eva: ¿cuál es nuestro cuerpo el día de hoy? En comparación con lo que fue en los primeros días cuando estábamos viviendo dentro del jardín. Después de esto, Adán no quiso entrar en la cueva. Mirando el marco de roca, no se atrevía a cruzarlo para entrar. Pero él, plegado a las órdenes del Eterno, se dijo a sí mismo: si no entro en esta cueva, seré nuevamente, una vez más, un transgresor de los mandamientos del Eterno. Entonces, en esta porción que ellos escribieron, que dejaron ahí escrita para usted y para mí, podemos entender que la transgresión, el pecado, el transgredir un mandamiento del Eterno, te encierra en una caverna oscura de tinieblas, donde no puedes volver a ver más lo espiritual, donde te impide ver el reino de los cielos y donde te impide entrar a él, disfrutar de la era del Mashiach a causa de la transgresión. El pecado te genera tinieblas, te genera vergüenza, te genera soledad, te genera tristeza, depresión. Y ellos lo están explicando de esta manera tan hermosa. Al que tenga oídos para oír, que oiga, bendito sea el Eterno. Pero miren lo que dice el capítulo 5. Eva hace una noble y emocional intercesión, sintiendo la culpa de todo lo sucedido. Ella era consciente de lo que había pasado. Entonces Adán y Eva entraron en la cueva y estaban rezando en su propia lengua, estaban orando en su propia lengua, hablando con el Eterno, y cuando oraban, Adán levantó sus ojos y vio la piedra, el techo de la cueva que les cubría y les impedía ver los Amai. No podían ver el azul del cielo y a las criaturas de Elohim, no podían ver los ángeles, así que se puso a llorar y golpeando con fuerza sobre su pecho, cayó al suelo como muerto. Se desmayó de los golpes tan fuertes que se dio en el corazón. Y entonces Eva se sentó llorando a su lado, porque ella creyó que ya estaba muerto. Entonces, levantándose ella, dirige sus manos hacia el Eterno y apela a él, pidiéndole misericordia y piedad, diciendo: oh Jehová Elohim, perdona mi pecado, perdona mi transgresión, el pecado que he cometido, y no te acuerdes de él, ni te pongas en mi contra, porque yo he sido la causante de que tu siervo Adán caiga en el jardín, y de que estemos condenados en esta tierra, de que hayamos pasado de la luz a esta oscuridad, a estas tinieblas, y de la casa de alegría a esta tristeza en esta prisión. Oh Jehová Elohim, mira a tu siervo ahí caído de esta manera, y llévalo de vuelta a la vida, que pueda llorar y arrepentirse de su transgresión que también él cometió a través de mí, porque somos una sola carne. No te lleves su alma en este momento, permítele vivir y que pueda arrepentirse y hacer su voluntad como antes de su muerte. Pero si no deseas volver a la vida, entonces, oh Señor mío y Dios mío, lleva mi alma también y no me dejes en este calabozo encerrada, porque yo no podría estar sola sin él en este mundo de oscuridad. Porque tú, oh Jehová Elohim, lo hiciste caer en sueño profundo, y tomaste un hueso de su costado y restableciste la carne en su lugar, y de ahí vine yo. Y me tomaste de su hueso y me hiciste una mujer brillante como él, con el corazón, la razón y el habla, y en carne, igual que a él. Y me hiciste después a semejanza de su aspecto, por tu misericordia y por tu poder. Oh Señor mío, Él y yo somos uno, y tú, oh Elohim, Creador nuestro, eres el que nos ha hecho en un día.
Por lo tanto, oh Jehová Elohim, devuélvele la vida para que pueda estar conmigo en esta extraña tierra, por el tiempo que vivamos en ella, como castigo a nuestra transgresión. Pero si no vas a darle vida, entonces llévame con él, para que ambos podamos morir en el mismo día, así como fuimos creados en un día. Y entonces Eva lloró amargamente y cayó sobre Adán en su gran dolor. Posteriormente el Eterno les da una amonestación a Adán y a Eva, al cual señaló y les dijo: es que pecaron. Elohim los miró, pues estaban ahí tendidos en el suelo como muertos ambos, debido a su gran dolor y a su gran culpa, y decidió aumentarles la vida, el tiempo. Por tanto, Jehová Elohim envió su palabra y les mandó que se pusieran de pie de inmediato. Y entonces el Eterno dijo a Adán y a Eva: ustedes han transgredido por su propia y libre voluntad mis mandamientos, y salieron del jardín en que yo los había colocado por su propia y libre voluntad, y de esa misma manera transgredieron a través de su deseo por la divinidad. Aquí está el punto. Por el deseo de la divinidad de ser como Elohim, transgredieron la Torá de Elohim. Por desear la divinidad, por desear la grandeza y un estado exaltado como el que tengo. Así que yo les privé de la naturaleza brillante que entonces tenían y los hice salir del jardín a esta tierra, áspera y llena de problemas. Si tan solo no hubieran transgredido mi mandamiento y habrían guardado mi derecho, y no hubieran comido del fruto del árbol que les dije que no comieran, pues habían árboles frutales en el jardín de todo tipo, unos mejores que otros. Pero el malvado Hasatán no mantuvo su fe y no tenía buenas intenciones hacia mí, y a pesar que yo lo había creado, me consideró inútil y solicitó la divinidad para sí mismo. Por esto yo lo arrojé del cielo, pues ya no podía permanecer en su primera morada. Él fue el que hizo el árbol agradable a sus ojos hasta que comieron creyendo en sus palabras. El Hasatán es el que hizo el árbol agradable y deseable a los ojos. Es el Hasatán el que hace agradable el pecado. Es el que hace agradable la transgresión. Es el que hace agradable hacer el mal, porque te genera un placer. Te genera más el placer, humanamente hablando, lastimar a alguien con tus palabras que edificar a alguien con tus palabras, humanamente hablando, carnalmente hablando. Así fue que transgredió mi mandamiento, dice el Eterno. Por lo tanto, he traído a ustedes todos estos dolores, porque yo soy Elohim, el Creador, Jehová Sebaot, que cuando creé a mis criaturas, no tuve la intención de destruirlas. Sin embargo, después de haber despertado tanto mi enojo, los castigué con graves plagas hasta que se arrepientan. Pero si por el contrario siguen endureciendo sus corazones, en su transgresión estarán bajo maldición para siempre. Kadosh Baruj Hu. Aquí podemos ver el tremendo problema, pero mire lo que dice el Brit Hadashah. Mire lo que nos dice Yohanan. Ustedes, cuando estaba hablando ahí, nuestro amado Mashiach Yoshua, ustedes pertenecen a su padre, el Hasatán, y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha estado asesinando hombres desde el principio, y la verdad no está en él, porque no hay verdad en él. Cada vez que él habla mentira, porque de lo suyo habla, porque es mentiroso, y también es padre de mentira, tal y cual está escrito en Bereshit, Génesis capítulo 3, versículo 1. Es el Hasatán el que miente y te hace ver escenarios que aparentemente son de bien, pero en realidad son de muerte. Como dice el proverbio, hay camino que al hombre le parecen buenos y verdaderos, pero su final es camino de muerte. Nos dice el Shelia Saulo, el apóstol Pablo. Pero quiero que entiendan que la cabeza de todo hombre es el Mashiach.
y la cabeza de toda mujer casada es su marido, y la cabeza del Mashiach es Jehová. Tenemos nosotros que estar cuidando a nuestra esposa, y la esposa tiene que sujetarse al varón, y el varón tiene que sujetarse al Mashiach. Bendito sea el Eterno. Por su parte, en la carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 14, nos dice que Adán no fue engañado, sino que la esposa fue engañada y transgredió el mandamiento. Y Adán prefirió comer también del fruto para morir junto con su esposa, pues era parte de él mismo. Jacob, por su parte, en lo que es el capítulo 1, verso 13 al 16, dice: nadie siendo tentado debe decir estoy siendo tentado por Elohim, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y Elohim mismo no tienta a nadie. En cambio, cada uno es tentado cuando es atraído y es incitado por la carnada de sus propios deseos, de sus propias concupiscencias, y aparte es atrapado. Entonces, habiendo concebido el deseo para el pecado, y cuando el pecado está completamente crecido, da a luz la muerte. No se extravíen, mis amados hermanos. Entonces, el Eterno no es el que tienta al hombre, ni el Eterno quiere estar tentando al hombre. Es el Hasatán el que hace delicioso el pecado a la vista y al paladar del ser humano. Y el ser humano, cuando comienza el deseo en la mente, la concupiscencia, y eso cae y toma el control de su voluntad, entonces el cuerpo ejecuta el pecado. Y después viene la vergüenza y viene la oscuridad y ya no puedes ver las cosas del Eterno. Por eso nuestro amado Mashiach Yoshua le decía a Náctimon, a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo para que puedas ver el reino de Elohim. Te es necesario nacer de nuevo del agua y del Ruach para que puedas entrar, disfrutar del reino de Elohim que ha sido establecido en esta tierra. ¿Por qué a veces el ser humano no puede ver el reino de Elohim? ¿Y por qué no puede disfrutar del reino de Elohim, entrar a la era del Mashiach? Por la transgresión, por el pecado. Entonces el pecado te trae vergüenza, el pecado te trae oscuridad, el pecado te mete a prisión de oscuridad, y es necesario morir al pecado y nacer de nuevo en Yehoshua HaMashiach, Adón nuestro. Gloria sea al Eterno. Bueno, nos ha ganado el tiempo, amados Ajim Behayot. Espero sea de bendición esta porción y esta charla que hemos tenido acerca de la caída del hombre en la transgresión del mandamiento a la Torá de Jehová, a la instrucción que Jehová les dio en el Gran Edén. Quien te ha hablado es tu Aj, José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, transmitiendo en vivo desde cabina aquí en Congregación Bethesda para Radio Shalom, la estación con el Ruach. Con el favor del Eterno, nos vemos el próximo miércoles. ¿Recuerdas el horario? 8 a.m., horario pacífico. ¡Aleluya! Que estén muy bendecidos de parte del Eterno en el Shen de Yehoshua HaMashiach. Amén, be amén. Aleluya. Aleluya.